Con su venia, diputada presidenta, esta reforma constitucional que aprobamos en diciembre pasado es un parteaguas de la justicia constitucional de nuestro país, no solo por el nuevo modelo del Tribunal Constitucional, sino por la gran reforma administrativa que implica romper con inercias nocivas que marcaron de manera negativa la función judicial. Este nuevo gran despliegue administrativo requiere de decisiones contundentes para erradicar la corrupción, el nepotismo y otras prácticas en contra de la administración de la justicia. Y quiero también citar el programa de mi partido, de Morena, porque claro que lo tenemos presente, claro, cada que atendemos y decidimos una reforma legal o constitucional. Ahí nos mandata a deconstruir las reformas neoliberales para precisamente forjar un nuevo régimen en este país. Y eso es lo que estamos haciendo con esta reforma de gran calado. Como siempre, no es raro que la oposición venga con sus discursos ramplones de defensa a ultranza de la supremacía constitucional. Por favor, si alguien se encargó de deshacer las instituciones constitucionales, fueron ustedes. El ejido, el trabajo, el derecho laboral, el patrimonio nacional, se los fueron acabando en sus 3 décadas de neoliberalismo en este país. Basta ya de ver reformas constitucionales que no le ayudaron a México y que hasta se dieron el lujo de firmar un pacto por México y aprobaron a espaldas de la sociedad todo esto que implicó quitarle la soberanía energética al país, la reforma educativa, la laboral, la electoral, la financiera, todas a espaldas de la población. Entonces no vengan a decir que ustedes respetan la supremacía constitucional. Y les voy a hablar de la reforma al 97 constitucional, que aquí nadie ha tocado y que exactamente cuando les estorbó en su época de más oscurantismo, como aquí lo han venido a decir, pero en el ejercicio del poder, eliminaron del 97 la facultad de investigación de la Suprema Corte de Justicia cuando se dieran violaciones graves a derechos humanos. Caso Oaxaca, Ulises Ruiz, Lidia Cacho, Guardería ABC, les estorbó esa facultad de la Suprema Corte y la quitaron del 97 constitucional. En su época de mayoría, aquí cada nueva reforma constitucional y legal eran un negocio. Eso es lo que volvieron ustedes el país, su negocio, y aprobaban y desaprobaban lo que les estorbaba para darles a todos los inversionistas facilidades, por eso la reforma laboral. Y ahora que estamos recomponiendo todo lo que al Estado le quitaron en facultades, vienen aquí a rasgarse las vestiduras. La reforma del 94 al Poder Judicial de la Federación, ¿qué significó? Significó el golpe de raíz, pero no implicó una mejor impartición de justicia. Háganse cargo, revisemos esa historia de la reforma del 94. Desaparecieron a la Corte y para ello hicieron valer el retiro forzoso de los ministros con un costo excesivo para los mexicanos. En un fast track, PRI y PAN sin discusión ni respeto por las instituciones parlamentarias, con la finalidad de que todos los ministros… Diputada, a la vez, permítame un momento. ¿Con qué objeto, diputada Inés Parra? ¿Acepta usted una pregunta de la diputada Al final, por favor, Inés de la Parra? intervención. Al final de su intervención. Con la finalidad de que todos los ministros tuvieran un lapso suficiente para participar en la consolidación de las nuevas competencias que el constituyente permanente pretendió otorgar a ese órgano,
se ampliaron los plazos de duración originalmente previstos, por lo que el periodo de los ministros vencería el último día del noviembre de 2003, 2006, 2009 y 2012 para cada dos de ellos, y el último día de noviembre del año 2015 para los tres restantes. ¿Y quién escogería a quiénes y cuáles y cómo? El presidente Zedillo. Lo hicieron a modo de que Zedillo tuviera una determinación unilateral de la asignación de estos lapsos de cada ministro, entrometiéndose así 2 décadas en la integración de la Suprema Corte. Sentencias que además esta Corte son de tristes recuerdos para nuestro país. Acuérdense cuando el anatocismo, el cobro de intereses sobre intereses que afectó a miles de personas por la crisis, no pudieron pagar sus deudas, enriquecieron a banqueros sin escrúpulos protegiendo autoridades federales y lo peor, protegidos por quienes deberían velar por los intereses de los ciudadanos, los ministros de la Suprema Corte. A quienes se desgarran las vestiduras en tribuna, nunca los vimos defender los intereses de la gente como hoy simulan hacerlo. Pero ¿saben algo? Ya, se acabó. Se acabó esta etapa en la que defiendan sus privilegios y sus negocios de los que gozaron de manera ilegal, porque vamos a reconstruir las instituciones de este país. La Suprema Corte, bajo la actual presidencia, es la que más diálogo jurisprudencial ha realizado en sus resoluciones. Los derechos de los justiciables han sido ampliados y respetados. De la misma manera, las medidas disciplinarias contra jueces y magistrados que se han apartado del debido ejercicio de los togados han sido ejemplares, pero aún falta mucho por avanzar. Por ello, es necesario el entramado jurídico que hoy estamos discutiendo. Pero eso, al parecer, no les interesa. Les interesa el amarillismo, la nota fácil. En la normalidad democrática que vivimos, tenemos derecho de plasmar nuestra visión en las normas que aquí aprobamos, y está a salvo el suyo de acudir a los tribunales que consideren. Las reformas de las 7 leyes que hoy discutimos son la base para un nuevo modelo de justicia, más cercano a las necesidades de la gente. Para ello se establece el Instituto de Defensoría Pública, digno de mejores condiciones laborales para sus empleados y para la población que acude en busca de una defensa adecuada. Otro dato relevante es el nuevo modelo de integración de la jurisprudencia por precedentes, obligatoria para todas las entidades jurisdiccionales. Esto ha significado un cambio de época en la Suprema Corte. Seremos testigos del inicio de la 11ª época, de la época de la transformación. Dicen aquí los del PAN, nadie sabe la estatura que tiene hasta que la vida le pide ponerse de pie. Adelante, pónganse de pie. Diputada, estamos ante un cambio de régimen en este país. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Muchas gracias, diputada Aleida Alavés Ruiz, pero tenemos pendiente la pregunta de la diputada Inés Parra. Diputada Inés Parra, puede formular su pregunta. Gracias, presidenta. He escuchado a varios compañeros, principalmente del Grupo Parlamentario de Morena, algunos de la coalición Juntos Haremos Historia, de que pues están hartos de los vicios del viejo régimen, y para aquellos que somos de Morena y conocemos el estatuto del partido, reza un artículo que dice que combatimos los vicios del viejo régimen, y pareciera que con esta discusión de este artículo 13 transitorio, pareciera que queremos fomentar esos vicios. Esto, compañera Aleida, lo sabes muy bien, que es anticonstitucional. Yo te hago una pregunta. Si este artículo 13 constitucional, este artículo 13 transitorio se suprime, ¿hay disposición de las partes? ¿O quieren esperarse a una controversia constitucional? ¿O como lo han dicho acá, haya sido como haya sido, se tiene que aprobar y hay que la Corte lo resuelva? Mi pregunta es, ¿a eso vamos, compañera Leida? La espera de justicia en este país ha sido de décadas por un mal llamado régimen de Estado de Derecho
que no existía. Yo no compro discursos de la derecha en donde vienen a denostar por un transitorio toda una reforma judicial de gran calado. De ahí que hay las instancias para resolver estos dilemas que ahora se rasgan las vestiduras por hacerlo, pero que en su momento les valió un reverendo cacahuate la violación grave a derechos humanos, porque eran sus gobernadores, eran sus protegidos, socios, ¿cómo decirles? Insisto, ABC, Oaxaca, a mí me tocó litigar en la Suprema Corte de Justicia esa violación grave a derechos humanos. Y fue de gran precedentes el señalar la responsabilidad de Ulises Ruiz, pero aún así no hubo forma de establecer sanciones penales. Cuando se dieron cuenta de lo importante que eran estas resoluciones, decidieron diluirlo en una facultad de la Comisión de Derechos Humanos cuando se sabe que esto no implica un proceso judicial. No nos equivoquemos, revisemos la historia. ¿Qué implicó esta reforma del 94 con Zedillo? ¿Cómo fue llamada un golpe de Estado por lo que implicó la aprobación fast track, una Suprema Corte a modo después de su deslinde del salinismo? ¿Y cómo vinieron a imponer aquí una Corte a modo de ese sexenio, para después llenarla de posturas que uno encuentra en la jurisprudencia, en donde no querían ni siquiera reconocer la supremacía de los tratados internacionales ante nuestro legado constitucional, que ese fue un debate en 2011. Entonces, va más allá, compañera, va más allá de un transitorio. No nos equivoquemos, ellos tendrán su instancia para ir a reclamar lo que están diciendo, pero nosotros defendamos esta reforma judicial de gran calado. Gracias, presidenta. Muchas gracias, diputada Aleida Alavés Ruiz.